Cuando abrí los ojos, descubrí que ya no estaba en mi mundo. Estaba dentro de una historia. Y no cualquier historia, una de esas novelas de romance tóxico que la gente lee para sufrir. Pero lo peor no era eso. Lo peor era mi papel en ella. No era el protagonista. Ni siquiera el villano. Yo era el segundo protagonista tarado. El tipo que aparece cuando el protagonista arruina todo, solo para arreglar el desastre. El idiota útil. En la historia original, mi nombre era Julián. Y mi destino era patético. Yo era el hombre que siempre estaba ahí para la protagonista. Cuando ella y el protagonista peleaban, yo era quien iba a darle una lección a él. Cuando él la dejaba plantada en el altar, yo aparecía como el novio sustituto para salvarla de las habladurías. Cuando él destruía la empresa de ella, yo usaba el dinero de mi propia familia para rescatarla. Una vez. 2 veces. 3 veces. Las veces que fueran necesarias. Porque en la historia original, Julián estaba perdidamente enamorado de ella. Tan enamorado que, incluso cuando se casaban legalmente, la tragedia apenas empezaba. Ella y el protagonista nunca dejaban de enredarse. Seguían buscándose. Seguían lastimándose. Seguían volviendo. Hasta que un día, ella terminaba embarazada del protagonista. Y aquí viene la parte más ridícula de todo, el Julián original no se enfadaba. No se sentía traicionado. No. Al contrario. Tomaba la mano de Luciana y decía algo como: no importa, yo criaré al niño como si fuera mío. Sí. Así de patético. Así de estúpido. Así de cliché. ¿Qué clase de basura piensa esa autora? Al final de la historia, cuando todos los obstáculos desaparecían, los protagonistas por fin podían estar juntos, pero, ¿sabes quién quitaba el último obstáculo? Yo. El mismísimo Julián. Yo mismo pedía el divorcio, los felicitaba, les deseaba felicidad eterna, y luego me iba del país. Solo. A tratar mi depresión. Mientras ellos vivían su final feliz. Cuando recordé toda la trama, lo único que pude pensar fue: no me jodan. Era evidente. Yo no era un personaje. Era una herramienta narrativa. Un escalón. Un sacrificio humano para que esos dos pudieran amarse. ¿El segundo protagonista abnegado? Ni en sueños. Por suerte, el destino cometió un pequeño error. Porque transmigré cuando la historia apenas comenzaba, justo en el verano de nuestros 17 años. El sonido de las cigarras llenaba el aire. Ese ruido insoportable del verano que parece meterse dentro del cráneo. Estaba sentado en un salón de clases. Un salón que reconocí de inmediato, era la secundaria privada donde todos estudiábamos. Observé lentamente alrededor. Risas. Conversaciones. Mochilas tiradas en el suelo. Y entonces mis ojos se detuvieron en ella, Luciana, la protagonista. Tenía un rostro delicado, el cabello recogido en una coleta alta. Y cuando sonreía, se le formaban 2 pequeños hoyuelos. El tipo de chica que vuelve idiotas a los adolescentes. No era difícil entender por qué el Julián original estaba obsesionado con ella. El salón estaba lleno de ruido hasta que el tutor entró. Silencio, clase. Detrás de él venía otro estudiante. Y el ambiente cambió al instante. Era alto, apuesto, con esa elegancia natural que hace que la gente mire sin darse cuenta. Incluso Luciana levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron. Y yo supe inmediatamente quién era: Carlos. El protagonista de esta historia tóxica. El heredero del poderoso grupo Stone. El chico que estaba destinado a romper el corazón de Luciana unas 50 veces. Desde aquel día, los protagonistas siguieron el curso de la trama. Carlos se convirtió en el galán oficial de la escuela. Y su historia con Luciana avanzó exactamente como en una novela cliché: encuentros casuales, sonrisas robadas, miradas prolongadas, pequeñas discusiones que terminaban en reconciliaciones dramáticas. Hasta que finalmente se convirtieron en pareja. Las redes sociales de la escuela explotaron: fotos de besos, fotos de citas, fotos de abrazos. La pareja perfecta. En el libro original, Luciana y yo éramos llamados amigos de la infancia. Nuestras familias eran vecinas, socias de negocios. Antes de que apareciera Carlos, todos pensaban que terminaríamos juntos.
pero desde que llegué a este cuerpo, decidí mantener distancia. Mi compañero de banco lo notó enseguida. Oye, compañero, dijo con curiosidad, ¿qué pasó con Luciana? Hace mucho que no los veo juntos. Ni siquiera levanté la mirada del cuaderno. Solo somos vecinos. ¿Vecinos? Pero si decías que hasta irían a la misma universidad. Suspiré. Y tú, cuando eras niño, decías que querías salvar al mundo. Levanté la mirada y añadí con calma. Madura, no todos tenemos el destino entrelazado. Mi compañero se quedó callado. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Carlos y Luciana entraron riendo. La típica escena de pareja feliz. Carlos me miró, y en su mirada había algo provocador, algo burlón. Como si quisiera decir, ella es mía. Luciana intentó acercarse. Hola, Juli. Desvié la mirada. Ni siquiera terminé de escucharla. La ignoré por completo. Ella se quedó quieta, confundida, desconcertada. Pero pronto Carlos volvió a tomar su mano y su atención regresó a él. Perfecto. Mucho mejor así. Porque involucrarme con ellos solo traería una cosa, desgracia. Su relación era exactamente lo que recordaba. Un desastre. Rupturas. Reconciliaciones. Celos constantes. Luciana era la reina de la escuela, rica, hermosa, brillante. Las cartas de amor llegaban cada semana. Carlos no se quedaba atrás. Por eso los celos eran inevitables. En la historia original, cada vez que Luciana sufría, siempre corría hacia el mismo lugar. Hacia el segundo protagonista. Hacia mí. Pero esta vez todo sería diferente. Porque yo ya sabía el final de esta historia. Y no tenía la menor intención de sacrificar mi vida para salvarla de ellos. Hubo una vez en que, por defenderla, terminé peleando con el protagonista en la cancha de básquet. Una pelea absurda. De esas que empiezan con un empujón y terminan con alguien en el hospital. En la historia original, yo era el idiota que siempre salía a protegerla. Así que, cuando Carlos la hizo llorar una tarde, fui directamente a buscarlo. Terminamos a golpes frente a media escuela. El resultado fue glorioso. Para él. Porque, aunque logré tirarlo al suelo, terminé con una costilla rota y un mes completo en cama. ¿Y saben qué hizo Luciana cuando se enteró? No se preocupó. No me agradeció. No. Lo único que dijo fue: Julián, fuiste demasiado rudo con él. Demasiado rudo. Como si yo hubiera iniciado la pelea. Como si no hubiera sido su maldito caballero idiota. Pensándolo bien, debía haber entendido desde ese momento cómo funcionaba su mundo. Pero claro, ese Julián estaba enamorado. No. Así que esta vez, por supuesto, no pienso cometer semejante estupidez. Una tarde, después de clases, estaba guardando mis cosas cuando alguien se detuvo frente a mi escritorio. No necesitaba levantar la mirada para saber quién era. Julián, ¿podemos hablar? La voz de Luciana sonaba más suave de lo normal. ¿Pasa algo? Respondí sin levantar la cabeza. Mi tono fue completamente indiferente. Eso pareció tomarla por sorpresa. Se quedó en silencio un momento, probablemente esperando que yo mostrara la misma preocupación exagerada de siempre. Pero no ocurrió. Finalmente habló otra vez. Es que, no sé a quién más acudir. Cuando levanté la vista, vi sus ojos ligeramente húmedos. Perfecto. Estaba a punto de empezar el drama. ¿Puedes ayudarme? Suspiré. A ver, no llores, dije antes de que las lágrimas empezaran. Si no me dices qué pasa, no puedo hacer nada. Sus ojos se iluminaron inmediatamente, como si acabara de encontrar un salvavidas. Carlos quiere terminar conmigo, dijo con desesperación. ¿Podrías ir a preguntarle qué sucede? Hice silencio. Ella continuó rápidamente. Ayer estábamos bien. Julián, hemos sido amigos por años. Te lo ruego. Ahí estaba. El mismo guión de siempre. Suspiré. ¿No es lo mismo de siempre? Dije con cansancio. Mañana volverán. No. Negó con desesperación. Esta vez es en serio. Me bloqueó de todas partes. Su voz empezó a quebrarse. No puedo vivir sin él, ayúdame,
por favor. La observé en silencio. Era impresionante. La desesperación en su rostro parecía completamente real. Pero yo ya sabía cómo terminaba esta historia. Con razón, en la novela original, ella fue capaz de llevar a la ruina a su propio padre por ese amor y aún así volver con Carlos. Era una causa perdida. Finalmente suspiré. Te ayudaré esta vez. Sus ojos se iluminaron. Pero levanté una mano para detenerla. Pero te pido algo a cambio. Ella me miró confundida. En el futuro, no me busques para resolver tus problemas con él. Tomé mi mochila. Estoy muy ocupado. No tardé en descubrir la razón del conflicto. Los acontecimientos se habían adelantado 6 meses. En la historia original, este problema ocurría mucho más tarde. Pero, aparentemente, el destino había decidido acelerar las cosas. Las empresas de sus padres eran rivales, y el padre de Luciana acababa de ganar una licitación extremadamente importante. Al mismo tiempo, las autoridades estaban investigando al grupo Stone por fraude financiero. La presión fue demasiado, el padre de Carlos sufrió un derrame cerebral y terminó en cuidados intensivos. Cuando me enteré, entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Porque yo ya conocía el resto de la historia. El señor Carlos no sobrevivirá. Las acciones de la empresa caerán. Habrá una lucha brutal por el control del grupo. Y Carlos no será capaz de manejar la crisis. Así que hará lo único que sabe hacer, huir. Se irá al extranjero con la excusa de estudiar y ganar tiempo. Cuando Luciana se entere, caerá en una depresión terrible. Lo irónico es que jamás descubrirá la verdad, su propio padre fue quien movió los hilos para destruir a la familia de Carlos. Pero incluso si lo supiera, nada cambiaría. Porque en esta historia, ellos son los protagonistas. Y los protagonistas siempre terminan juntos. En cambio, mi personaje, por otro lado, era casi perfecto. Guapo, rico, buen estudiante, con una familia poderosa. El único defecto de Julián era su obsesión por su amiga de la infancia, Luciana. Después de graduarme de la secundaria, mi padre me ofreció estudiar en el extranjero. En la historia original, yo rechacé esa oportunidad, todo por quedarme cerca de ella. Pero esta vez hice algo diferente, me inscribí en finanzas en la mejor universidad del país. Mientras tanto, Luciana, debido a su depresión y a su bajo rendimiento escolar, fue enviada por su padre a estudiar artes en el extranjero. En la historia original, el segundo protagonista habría abandonado todo para seguirla. Incluso a sus propios padres. Pasaría 4 años enteros persiguiéndola por otro país, mendigando un poco de atención. 4 años, para nada. Pero esta vez, no. Luciana intentó buscarme antes de irse. Yo no estaba. Pasé todo el verano viajando por el país, solo, disfrutando una vida que el Julián original jamás se permitió vivir. Más tarde, regresé justo a tiempo para comenzar las clases. Cuando me enteré de que Luciana ya se había ido al extranjero, no sentí absolutamente nada. Mi madre, en cambio, parecía confundida. Julián, me dijo una tarde, ¿cómo es que no te importa que ella se haya ido? La miré con curiosidad. Antes te ponías nervioso por cualquier cosa que le pasara, continuó. La madre de Luciana y yo pensábamos que ustedes terminarían siendo pareja. Sonreí levemente. Mamá. Tomé un sorbo de té antes de responder. Solo la veo como a una hermana. La miré con total tranquilidad. Espero que no se te ocurra ir a buscarla después. No digas tonterías, mamá, le respondí con una pequeña sonrisa de lado. Ya me quedó claro algo hace tiempo. Hice una pausa antes de continuar. Su familia no se puede comparar con la de nosotros. Mi madre soltó un suspiro de alivio. Durante años había tenido miedo de una sola cosa, que mi obsesión con Luciana terminara arrastrándome al mismo abismo que a su familia. Por cierto, añadió después de un momento, ¿te acuerdas de la hija de los Evans? Es una joven muy guapa, y está en... Mamá, la interrumpí de inmediato. La miré con calma. Apenas soy mayor de edad. Tomé un sorbo de agua antes de continuar. Todavía no estoy pensando en casarme, ni mucho menos tomar la responsabilidad de alguien más. No me presiones tanto. Mi madre frunció ligeramente el ceño, pero no insistió. Suspiré para mis adentros. Definitivamente,
No importa en qué mundo vivas, la presión familiar por el matrimonio es universal. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas en mi habitación, abrí una caja vieja que estaba escondida debajo de la cama. Desde el momento en que transmigré a este cuerpo, metí ahí todo lo que Luciana me había regalado, un frasco lleno de pequeñas estrellas de papel, un modelo de avión que me trajo de uno de sus viajes y un montón de tarjetas de cumpleaños escritas con esa caligrafía elegante que siempre tenía. Observé todo durante unos segundos. Luego cerré la caja. Sin dudarlo, la llevé al cuarto de los trastos y la arrojé entre los objetos olvidados. En las historias donde el mejor amigo compite contra el amor predestinado, el segundo protagonista siempre termina igual, como carne de cañón. Y yo ya no tenía intención de ocupar ese papel. Cuando entré a la universidad, corté toda comunicación con Luciana. O mejor dicho, la bloqueé de mi vida. Pasaron los años sin que volviera a saber nada de ella. Hasta las vacaciones de mi tercer año. Ese día regresé a casa y, apenas crucé la puerta, me encontré con dos visitantes inesperadas, Luciana y su madre. «Julián», exclamó la madre de Luciana al verme. «Qué gusto verte». Se levantó del sofá con entusiasmo. «Estás más guapo que la última vez». Sonreí con educación. «Yo me veo igual, tía». Luego miré a Luciana. Pero Luciana sí que ha cambiado. Se ve muy bien. Intercambiamos algunos cumplidos formales. Nada más. Yo ya estaba pensando en subir a mi habitación cuando Luciana habló. «Tía, Julián y yo no nos vemos desde hace un tiempo». Le sonrió dulcemente a mi madre. «Adelántense ustedes. Quiero platicar un poco con él». Antes de que pudiera responder, me tomó de la mano y me llevó hacia el jardín. En cuanto cruzamos la puerta, solté su mano. Luciana se quedó completamente inmóvil, como si ese gesto hubiera sido algo imposible. Pero un segundo después forzó una sonrisa juguetona. «Menos mal que llegaste», dijo. Ya no sabía qué inventar para escaparme de ahí. Me di la vuelta. «Si no es nada importante, me retiro». «Julián». Ella se movió rápidamente y bloqueó mi camino. La miré en silencio. Levanté una ceja, esperando. Finalmente habló. «Fui a buscarte antes de irme al extranjero. Tu mamá me dijo que no habías vuelto». Sus ojos empezaron a humedecerse. «Te envié mensajes, y nunca respondiste». Hizo una pausa. «Antes siempre estabas ahí para mí al primer segundo». Su voz se volvió más suave. «Pero ahora siento que me miras como a un extraño». Sus ojos me buscaron con ansiedad. ¿Hice algo malo? ¿Por qué me ignoras? Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos, como si yo fuera el villano de la historia. Suspiré. «Luciana». Mi voz fue tranquila. «¿Recuerdas la última vez que me pediste ayuda en la preparatoria?» Ella se quedó en silencio. «Te dije que sería la última vez». La miré fijamente. ¿Acaso no fui claro? Su rostro palideció. Se mordió el labio inferior. Continué hablando. «Acepto que antes sentía algo por ti». Hice una pausa. «Pero dime, ¿qué te hizo pensar que ese sentimiento sería eterno?» Luciana bajó lentamente la mirada. «Mientras tú vivías tu romance apasionado con Carlos». Di un paso hacia ella. ¿Alguna vez pensaste en el yo que estuvo a tu lado durante 18 años? Silencio. Cuando venías a llorar por él. Mi voz se volvió más fría. ¿Te importó alguna vez cómo me sentía yo? Sus ojos temblaron. La seguridad que había tenido al principio desapareció por completo. Su expresión empezó a derrumbarse. «Ese Julián», continué, «el que vivía por y para ti». Negué con la cabeza. «Ya no existe». La miré por última vez. «El de ahora solo quiere vivir su propia vida». Di media vuelta. «Será mejor que seamos solo conocidos». Después de aquella conversación, no volví a ver a Luciana. Terminé la universidad y me fui al extranjero. Pensé que nunca volvería a cruzarme con los protagonistas de esa historia. Pero el destino tiene un sentido del humor bastante retorcido. Una noche estaba en un bar cuando lo vi, Carlos. Ya no era el chico impulsivo de la escuela. Ahora estaba recostado en un sofá de cuero, con una expresión fría y arrogante. En sus brazos había una mujer. Por un momento pensé que era Luciana.
Pero no. Solo se parecía un poco. ¿Es tu amigo?, preguntó mi acompañante. Negué con la cabeza. No. Tomé un sorbo de mi bebida. Solo un conocido. Mi amigo se inclinó un poco hacia mí y susurró, ¿ves a la chica? Asentí. La semana pasada estaba con otra rubia diferente. Sonreí levemente, para mis adentros. Carlos siempre había sido lo mismo, un lobo con piel de cordero. Calculador. Despiadado. No por nada, cuando regresó a su empresa familiar, limpió toda la estructura de poder en menos de 6 meses. Cuando salí del baño del bar, los vi. Estaban apoyados contra una pared del pasillo, besándose con una intensidad que dejaba poco espacio para la imaginación. Intenté simplemente pasar de largo. Pero una voz grave me detuvo. Julián, ¿ni un saludo para un viejo compañero? Me giré lentamente. Carlos me observaba con una sonrisa torcida. Luego soltó una risa cargada de desprecio. Sigues igual después de tantos años, dijo. Con esa manía de mirar a las novias de los demás. La mujer que tenía entre sus brazos se aferró a él de inmediato. Cariño, no te enojes, dijo con una voz melosa. Yo solo te quiero a ti. Carlos soltó una carcajada y volvió a besarla. Los observé durante un segundo. ¡Qué ironía! Él me miraba como si fuera un rival, cuando para mí esa mujer no era más que veneno con tacones. Cada quien con sus gustos, respondí con desdén. Me acomodé el saco antes de añadir con calma, por cierto, no sé si te enteraste. Carlos levantó una ceja. Luciana está estudiando en la ciudad vecina. Noté el pequeño cambio en su expresión. Muy sutil, pero suficiente. Una punzada de malicia cruzó mi mente. Después de todo, ya sabía cómo terminaba esta historia. Quería ver si el destino volvería a repetir la misma tragedia. Y no tuve que esperar mucho para descubrirlo. Días después supe lo que había ocurrido. Carlos había dejado a su reemplazo y fue directamente tras Luciana. En menos de una semana, las redes sociales de Luciana ya estaban llenas de fotos, abrazos, cenas, sonrisas. La pareja perfecta, otra vez. Suspiré. Algunas personas nunca aprenden. Mientras tanto, yo tenía cosas más importantes que hacer, negocios. En la historia original, el Julián de este mundo cometía un error fatal, usaba el dinero de su familia para rescatar a la familia de Luciana de la quiebra. Una vez. Y otra. Hasta que finalmente terminaba arruinado. Todo por culpa de Carlos. Esta vez hice exactamente lo contrario. Expandí la empresa familiar. Invertí en nuevos mercados. Cerré proyectos multimillonarios, uno tras otro. Años después, la empresa familiar ya no era solo una empresa poderosa, era un gigante empresarial. Uno que incluso Carlos no podía ignorar. Mientras el grupo Stone se hundía en crisis internas, yo prosperaba. Pero el protagonista de esta historia no era un hombre fácil de derrotar. Carlos regresó. Y cuando lo hizo, tomó el control de su empresa con mano de hierro. En pocos meses estabilizó el grupo. El lobo volvía a mostrar los dientes. Meses después recibí una invitación para una gala empresarial. Un evento elegante, lleno de empresarios, políticos y herederos ricos. Y, por supuesto, Carlos no tardó en aparecer. Entró al salón como si fuera el dueño del lugar. A su lado estaba Luciana, del brazo de él, con una copa de vino en la mano, disfrutando claramente de las miradas de admiración y envidia. Cuando me vio, se acercó. Julián, dijo con una sonrisa. Qué sorpresa verte aquí. Incliné ligeramente la cabeza. Lo mismo digo. La observé con calma. Parece que habrá boda pronto. Luciana se sonrojó ligeramente. Sí. Bajó la mirada por un segundo. Vamos a celebrar nuestra fiesta de compromiso. Luego me miró con una sonrisa que parecía inocente. ¿Vendrás a darnos tu bendición? Solté una pequeña risa. Lo siento. Tomé mi copa. Estoy muy ocupado. Hice un gesto de despedida. Con permiso. Un mes después, ahí estaba yo. En su fiesta de compromiso. No porque quisiera, sino porque mi madre me engañó. Según ella, era solo una pequeña reunión familiar. Mentira. El salón estaba lleno de invitados importantes, empresarios, inversionistas, familias influyentes.
Y en el centro del escenario, la pareja protagonista. El maestro de ceremonias repetía los mismos discursos de siempre: amor eterno, destino, unión perfecta. Escucharlo me provocaba una sola emoción: aburrimiento. Ser un personaje secundario atrapado en la trama de otros era increíblemente fastidioso. Lo único que quería era que la ceremonia terminara. Tenía contratos mucho más interesantes que firmar al día siguiente. Pero entonces, algo cambió. La sonrisa de Luciana desapareció de repente. Miró su celular. Luego volvió a marcar. Y otra vez. Y otra. Sus dedos temblaban. Observé la escena desde mi asiento. Ni lo intentes, pensé con sarcasmo. No sirve de nada. El maestro de ceremonias anunció por tercera vez: pedimos al novio que suba al estrado. Silencio. Nadie apareció. Los murmullos comenzaron a llenar el salón. Los invitados empezaron a mirarse entre ellos. Entonces todos entendieron lo mismo al mismo tiempo: el novio había desaparecido. El protagonista había huido. Los padres de Luciana tenían el rostro endurecido por la furia. Intentaban mantener la compostura frente a los invitados, pero la humillación era evidente. Luciana, vestida con su elegante vestido blanco de encaje, bajó lentamente el ramo de flores. Su mirada estaba completamente perdida. Te lo advertí. Le siseó su padre en voz baja. Ese tipo, Carlos, no vale nada. Su voz temblaba de rabia. Ahora, por tu capricho, nos has dejado en ridículo frente a todos. Luciana empezó a llorar. Papá, lo siento. Su voz era apenas un susurro. Debe haber tenido un problema grave. Esperemos un poco más, ¿sí? No hay nada que esperar. Sentenció su padre. Miró alrededor del salón lleno de invitados. Hay demasiada gente importante aquí. Su mirada se volvió fría. Vas a elegir a cualquiera de los invitados. Hizo una pausa. Y te vas a comprometer hoy mismo. Luciana levantó la cabeza, horrorizada. Pero su padre ya había tomado la decisión. Es mejor eso, dijo con frialdad, a que seamos el hazmerreír de toda la ciudad. La madre de Luciana fue la primera en reaccionar. La tomó del brazo con fuerza. Tu padre tiene razón, susurró con urgencia. Si esto sale de aquí, no podremos dar la cara nunca más. Sus ojos recorrieron el salón lleno de invitados importantes. Hazle caso. Entonces ocurrió algo que me hizo sentir un escalofrío. Los ojos de la madre de Luciana se iluminaron. Y estaban mirando directamente hacia mí. Mi corazón dio un vuelco. No. Ni se les ocurra venir hacia acá. Las maldije mentalmente. Pero el destino parecía tener otros planes. Las dos comenzaron a caminar hacia mi mesa. Como si una fuerza invisible las estuviera empujando. Como si el maldito guión de la novela insistiera en cumplirse. Y yo ya sabía lo que venía. Julián, dijo Luciana cuando llegó frente a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su voz temblaba. ¿Te casarías conmigo? Cerré los ojos un segundo. Maldita trama persistente. Por más que dejé clara mi indiferencia, el universo seguía intentando arrastrarme hacia ese papel ridículo. Pero esta vez, yo estaba preparado. Con toda la calma del mundo levanté mi mano izquierda. Mostré el anillo que brillaba en mi dedo anular. Lo siento, dije con total tranquilidad. Hice una pequeña pausa. Estoy casado. La miré directamente a los ojos. No molesten. El silencio fue inmediato. Luciana parpadeó varias veces. ¿Cómo? Parecía completamente desconcertada. No escuché nada sobre eso. Mi sonrisa se volvió fría. Es un asunto privado. Incliné ligeramente la cabeza. No creo tener la obligación de informarte mis decisiones personales. Hice una pausa. ¿Oh sí? Luciana no supo qué responder. Su madre la tomó rápidamente del brazo. Las dos se alejaron apresuradamente, buscando desesperadamente otro repuesto entre los invitados. Cuando desaparecieron entre la multitud, mi madre suspiró con indignación. Esa familia tiene una audacia increíble. Negó con la cabeza. Qué ciegos estuvimos todos estos años. Sonreí levemente. No se preocupe, mamá. Tomé un sorbo de mi bebida. Nunca es tarde para darse cuenta.
Mi madre me observó con curiosidad. Pero tú. Señaló mi mano. Te casaste de la noche a la mañana. Frunció el ceño. Si no me lo hubieras dicho antes de salir de casa, pensaría que estabas mintiendo para zafarte. Me miró con interés. ¿Quién es ella? ¿A qué se dedica? Me rasqué la nuca con una sonrisa incómoda. Fue una medida desesperada por una situación urgente. Hice un gesto vago con la mano. Luego te daré todos los detalles. Porque la verdad, esa historia había comenzado un mes antes. Cuando me enteré de que Luciana iba a comprometerse, entendí algo muy claro: por más que intentara alejarme, la trama siempre encontraría una forma de alcanzarme. Así que decidí hacer lo contrario. En lugar de huir, me adelantaría al destino. Pero mientras intentaba encontrar una solución, alguien habló detrás de mí. Una voz femenina. ¿Le interesaría hablar sobre la hermana de Carlos, señor Julián? Me giré. La mujer que estaba detrás de mí tenía una mirada tranquila. Elegante. Segura. Recordé algo de inmediato: en el libro original se mencionaba que Carlos tenía una hermana, pero nunca se decía nada importante sobre ella. Era prácticamente un personaje fantasma. Será un placer, respondí. Curiosamente, no sentí hostilidad en su mirada. Más bien lo contrario. Una extraña sensación de afinidad. Como si ambos entendiéramos algo que el resto del mundo ignoraba. Como si fuéramos aliados naturales. Fuimos a un pequeño café tranquilo. Ella me observó durante varios segundos sin decir nada, como si estuviera evaluándome. Finalmente solté una pequeña risa. Señorita Mariana. Apoyé el codo sobre la mesa. Por más que me mire, no me van a salir flores en la cara. Ella soltó una carcajada. Qué gracioso es, señor Julián. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Dicen que mi hermano es el hombre más guapo del mundo. Sus ojos me recorrieron con curiosidad. Pero, viéndolo de cerca, usted no le pide nada. Sonreí con calma. Me halaga. Tomé un sorbo de café. Pero me gustaría saber algo. La miré fijamente. ¿A qué debo su invitación? Ella no dudó. ¿Le interesaría ayudarme a derribar a Carlos? Directa. Sin rodeos. Levanté una ceja. Interesante. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Se refiere a sacarlo del juego literalmente? Sus ojos brillaron con frialdad. Quiero que desaparezca del grupo Stone. Apretó los dientes. Para siempre. La observé con atención. Era sorprendente. El odio que sentía por su propio hermano era demasiado evidente. Ella debió notar mi curiosidad. Carlos está involucrado en negocios turbios, explicó. Sustancias prohibidas. Su tono se volvió más duro. Los directivos de la empresa son solo sus títeres. Cruzó los brazos. Quiero recuperar el control del grupo. Me miró fijamente. Pero necesito un aliado externo. Entonces ladeó la cabeza. Supongo que lo haría por Luciana. Solté un suspiro. ¿De verdad cree eso? Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Acaso no te gusta? Parecía realmente confundida. Todo el mundo dice que te fuiste a otra ciudad solo para seguirla. Negué con la cabeza. Los rumores son terribles. Tomé un último sorbo de café y respondí con total tranquilidad: no la quiero ni en pintura. Al final, llegamos a un acuerdo. Un trato simple. Mis condiciones, en realidad, no eran complicadas. Levanté 2 dedos frente a ella. Primero, dije con calma, cuando terminemos con Carlos, yo elegiré los proyectos del grupo Stone que quiera para mi empresa. Ella asintió sin problema. Era un precio razonable. Pero entonces levanté el segundo dedo. Segundo. Hice una pequeña pausa. Nos casaremos legalmente. El silencio fue inmediato. ¿Qué? Ten me miró como si acabara de sugerir que incendiáramos la ciudad. ¿Casarnos? Solo el papel, aclaré tranquilamente. Nada más. Me recosté en la silla. No te tocaré. No te molestaré. Levanté las manos en señal de paz. Si algún día te enamoras de alguien más, nos divorciamos y listo. Ella todavía parecía procesarlo. Finalmente suspiré.
Necesito el escudo de hombre casado. Tomé un sorbo de café. Es la única forma de protegerme de la trama. Ella me observó durante unos segundos. Luego empezó a reír. No era una risa burlona, era más bien, divertida. Señor Julián, dijo negando con la cabeza. Usted es más extraño de lo que imaginé. Pero al final, aceptó. Nos casamos en secreto. Sin ceremonia. Sin invitados. Sin fotos. Solo firmas, 2 testigos aburridos y un matrimonio que, técnicamente, existía, pero que nadie sabía. Después de eso, solo quedaba esperar el momento adecuado para mover las piezas. Mientras tanto, la vida siguió su curso. En la fiesta de compromiso, después de mi rechazo público, los Liu entraron en pánico. Necesitaban un reemplazo. Y lo encontraron, Mario. Un tipo arrogante que caminaba como si fuera dueño del mundo. Lo gracioso es que su empresa estaba prácticamente condenada al fracaso. Pero supongo que, cuando alguien se está ahogando, cualquier tabla parece un barco. La noticia del compromiso entre Luciana y Mario explotó en redes, titulares, fotografías, rumores. Pero la fama duró menos que un fuego artificial. Porque Carlos descubrió algo. Algo que cambió completamente el juego. Descubrió que el padre de Luciana había sido el responsable de la ruina de su propio padre. Y no solo de la ruina, también de su muerte. Cuando Carlos lo supo, no reaccionó como un hombre enamorado. Reaccionó como alguien que llevaba años esperando una excusa para destruir a sus enemigos. En cuestión de días arrastró a ambas familias a la bancarrota. Fue brutal. Rápido. Implacable. En la historia original, yo habría intervenido. Habría sacrificado el dinero de mi familia para salvarlos. Y gracias a eso, terminaría arruinado. Pero esta vez, simplemente me senté a observar. Y los dejé caer. El problema fue que Carlos no estaba pensando con la cabeza. Estaba pensando con algo mucho más peligroso, el resentimiento. Y el amor obsesivo. Así que tomó una decisión completamente absurda. Intentó obligar a Luciana a casarse con él. A cambio, prometía perdonar lo que quedaba de su familia. Cuando Clara me contó eso, no pude evitar reír. Mi hermano es un enfermo, dijo ella con frialdad. Quiere casarse con ella incluso después de todo este odio. Pensé unos segundos. Luego sonreí. Entonces. Me incliné hacia ella. ¿Por qué no echamos más leña al fuego? Sus ojos brillaron. ¿Qué tienes en mente? No permitamos que Luciana se case sin saber la verdad. Hice girar lentamente mi copa. Hagamos que Carlos viva su propio calvario. Clara se quedó en silencio unos segundos. Y luego, sonrió. Me gusta. Fue ella misma a la villa donde Carlos tenía prácticamente retenida a Luciana. Y actuó a la perfección, como la típica villana arrogante de cualquier novela. Entró sin anunciarse y soltó la bomba. Le contó toda la verdad, como el padre de Luciana había destruido al padre de Carlos, como esa muerte había marcado toda su vida y como Carlos ahora solo la estaba usando. No por amor, sino por despecho. Por venganza. Y para rematar, le ofreció ayuda para escapar del país. Esa misma tarde, Luciana y su madre desaparecieron. Tomaron un vuelo al extranjero. Sin despedidas. Sin avisos. Solo una fuga silenciosa. Cuando Carlos se enteró, estaba en medio de una reunión de negocios crucial, inversionistas, contratos, proyectos multimillonarios. Todo eso quedó olvidado en segundos. Salió corriendo. Literalmente. Abandonó la reunión. Dejó a todos plantados. Y ahí fue cuando entré en escena. Tomé el asiento vacío. Sonreí educadamente. Y cerré el trato con los inversionistas, en su lugar. Mientras Carlos recorría el mundo buscando desesperadamente a su amor perdido, el grupo Stone comenzó a desmoronarse. Proyectos cancelados. Inversionistas molestos. Accionistas nerviosos. La negligencia de su presidente estaba destruyendo la empresa. Y entonces, cerramos la trampa. El descontento dentro del grupo Stone llegó a su punto máximo. Fue justo en ese momento cuando Clara y yo aparecimos frente a los medios, tomados del brazo. Las cámaras explotaron, flash tras flash, micrófonos, preguntas. Y finalmente, la noticia. Nuestro matrimonio.
Y el anuncio de que mi grupo invertiría capital en el grupo Stone. Después de cerrar juntos un contrato de decenas de millones, todas las miradas se posaron en Clara. Los accionistas lo tenían claro, preferían confiar en ella, no en un presidente que había abandonado su empresa para perseguir a una mujer. Ella tenía algo que Carlos había perdido: control, frialdad y el respaldo financiero de la empresa de Julián. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera lo inevitable. Por voto unánime, Clara fue nombrada la nueva presidenta. Mientras tanto, Carlos finalmente había encontrado a Luciana en el extranjero. Pero ignoraba completamente lo que estaba ocurriendo en su propio país. Estaba demasiado ocupado jugando su pequeño juego romántico: tú escapas, yo te persigo. Confiaba ciegamente en algo, que cuando regresara con ella, todo volvería a ser como antes. Que recuperaría su poder sin esfuerzo. Lo curioso es que, cuando finalmente regresara, ya no quedaría nada que recuperar. Un mes después, el avión de Carlos aterrizó finalmente en el aeropuerto. Estoy seguro de que él esperaba algo muy distinto. Tal vez una limusina negra. Tal vez periodistas. Tal vez la típica escena dramática donde el protagonista regresa triunfante después de recuperar a su amor. Pero la realidad fue bastante menos elegante. Lo que lo esperaba en la terminal no era una limusina. Eran un par de esposas de plata, cortesía de la policía. Ni siquiera tuvo oportunidad de correr. Los agentes ya lo estaban esperando en la salida. Cuando le leyeron la orden de arresto, la expresión de Carlos cambió por completo. La fachada del magnate todopoderoso se desmoronó en segundos. Luciana también fue detenida para ser interrogada. El espectáculo fue bastante deprimente. Al principio, Carlos intentó mantener la compostura, silencio, mirada desafiante, ese aire arrogante que siempre llevaba encima. Pero cuando los investigadores comenzaron a mostrar las pruebas, su expresión cambió. Documentos. Transferencias. Contactos. Operaciones ilegales. Pruebas tan claras que ni el mejor abogado del país habría podido salvarlo. En ese momento, Carlos entendió algo: desde el día en que decidió meterse en el negocio del tráfico de sustancias prohibidas, había firmado su propia sentencia. El juicio no tardó demasiado. Y la sentencia fue tan contundente como inevitable: pena de muerte. Así terminó el arrogante protagonista de esta historia. El hombre que alguna vez creyó que el mundo giraba a su alrededor, ya no era más que un recuerdo. Luciana fue liberada después de que se demostrara que no sabía nada de los negocios ilegales de Carlos. Pero eso no significó que estuviera a salvo. El golpe fue demasiado fuerte. Primero perdió a su padre. Luego vio al hombre que amaba condenado a muerte. Su mente simplemente no resistió. Poco a poco empezó a perder la razón. Al principio eran episodios breves. Luego gritos. Después delirios. Hasta que finalmente cayó por completo en la locura. Lo curioso es que la madre de Luciana no tardó mucho en tomar una decisión. Cuando vio el estado de su hija, la abandonó. Simplemente huyó al extranjero. Sin mirar atrás. Sin despedirse. Como si nunca hubiera existido. Luciana tampoco tuvo un final mejor. En uno de sus episodios de desesperación terminó hiriendo a alguien. El tribunal fue claro: no era responsable de sus actos, pero tampoco podía quedar libre. Así que terminó pasando el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Supongo que, al final, la tragedia también forma parte del destino de ciertos personajes. Mientras todo eso ocurría, los negocios seguían avanzando. El grupo Stone se fusionó oficialmente con mi grupo. La operación fue limpia, eficiente, perfecta. Ese mismo día, después de cerrar todos los documentos, Clara y yo fuimos al registro civil. Había llegado el momento de cumplir nuestra última cláusula: el divorcio. ¿Estás segura de que no quieres quedarte con una parte?, le pregunté mientras salíamos del edificio. Ella negó con la cabeza. Luego sonrió. Julián, eres un hombre de negocios brillante. Se acomodó el cabello detrás de la oreja. El grupo Stone crecerá mucho más bajo tu mando. Hizo una pequeña pausa. Pero seamos honestos. Me miró con una sonrisa divertida. No eres material para esposo. Levanté una ceja. Eso fue bastante directo. Ella soltó una pequeña risa. Cuando acepté casarme contigo, continuó, debo admitir que fue en parte porque eres muy guapo.
Hizo un gesto despreocupado. Pero estos años me confirmaron algo. Se encogió de hombros. Entre nosotros solo hay una gran amistad. Me miró con sinceridad. Nada de amor. Sonreí. Cuidado, dije levantando las cejas. No vas a encontrar a otro como yo a la vuelta de la esquina. Ella puso los ojos en blanco. Ay, por favor. Se rió. Tengo dinero, soy joven y guapa. Se cruzó de brazos. Claro que voy a encontrar a alguien que me quiera de verdad. Luego me señaló con el dedo. Tú eres un adicto al trabajo. Negó con la cabeza. No eres mi tipo. Suspiré dramáticamente. Está bien, está bien. Hice un gesto resignado. Supongo que esta joven belleza no puede conformarse con un viejo como yo. Exacto. Miró su reloj. Me voy. Tomó su bolso. Tengo un vuelo que tomar. Me dedicó una última sonrisa. Nos vemos. Y así, sin más drama, se marchó caminando hacia su nueva vida. La observé alejarse unos segundos. Luego grité, avísame cuando llegues. Ella levantó la mano sin voltear. Hecho. De camino a la oficina, mi teléfono empezó a sonar. Cuando vi el nombre en la pantalla, supe que mi día estaba a punto de complicarse. Mi madre. Contesté. ¿Hijo? Preguntó inmediatamente. ¿Se fue Clara? Sí, mamá. Miré por la ventana del coche. Acaba de irse. Ella suspiró. Qué lástima. Su tono se volvió nostálgico. Es una muchacha tan buena. Luego añadió, en fin, tú sabrás lo que haces. Hice una mueca. Cuando mi madre hablaba así, normalmente venía algo peor. Y no me equivoqué. Por cierto, continuó. Te espero este domingo para comer. Cerré los ojos. Mamá, tengo un seminario de finanzas el domingo. Silencio. Luego su voz se volvió autoritaria. Es una orden. Suspiré. Ya quedé con la señora Evans. Sentí un mal presentimiento. Si no te apareces. Hizo una pausa dramática. Voy a ir a buscarte a tu oficina con todo el comité de bienvenida. Me quedé mirando el teléfono, derrotado. Está bien, está bien. Me froté la frente. Ahí estaré. Colgué y solté un largo suspiro mientras miraba por la ventana. Podré haber derrotado al protagonista de la novela. Podré haber evitado mi propia ruina. Podré ser el hombre más poderoso de la ciudad. Pero parece que ni el magnate más exitoso puede escapar del verdadero villano de esta historia, mi madre. Y su obsesión por casarme.